Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Un saludo también a las personas que nos ven por el canal de televisión. Que Dios les bendiga también abundantemente. Estoy muy contento, hermanos, ya tengo algunos días acá y de verdad que estoy muy contento, muy sorprendido de todo lo que hemos experimentado. Yo propuse en mi corazón, claro que sí era el deseo ser bendición, ser un instrumento del Señor para estos muchachos, para el Congreso. Estuvimos orando para ello, pero de verdad que yo no solo venía para eso, yo venía para llevarme una bendición. Yo vengo para no solo, como me decían una palabra ayer, ¿verdad? No solo para tener un recuerdo de Guatemala, sino para llevarme algo de Guatemala. Obregón, yo nací ahí en Ciudad Obregón, Sonora. Estamos al norte del país. Yo estoy a 6 horas de Estados Unidos, de Nogales, Arizona. Cuando quieran ir por allá y quieran ir a Estados Unidos, con gusto los recibimos y de ahí los lanzamos hasta Estados Unidos. En octubre del año 2000 tuve un encuentro con el Señor. Yo no conocía absolutamente nada de las cosas de Dios, ni mis papás, ni mi mamá. Bueno, ni mi papá ni mi mamá, ellos no conocían ni por las dos familias. Hay algunas cosas que suceden en mi corazón, hay algunas cosas que necesito preguntarme. Recuerdo que en la casa había un Nuevo Testamento y me dio por leer el Apocalipsis para asustarme, a ver si producía algo en mí. Y lo leí como unas 2 ocasiones, todo el Apocalipsis. Y yo me acuerdo que me hacía algunas preguntas y yo decía, bueno, si yo soy de los malos, decía yo, fíjense en el contexto que le estoy diciendo, nadie me había predicado la palabra. Yo decía, si yo soy de los malos, pues va a ir a un lago de fuego. Ahí dice que voy a ir a un lago de fuego. Y yo decía, yo no quiero ir a ese lugar. Y yo platicando conmigo mismo decía, bueno, pero ¿y si no es cierto? A lo mejor no es cierto, hombre, vivo mi vida tranquilo. Y luego decía otra vez, ¿y si sí es cierto? No quiero ir a ese lago de fuego. Y me acuerdo que llegaron 2 elders, no sé cómo le dicen aquí, 2 mormones, y tocaron la puerta de la casa al otro día. Y recuerdo que hasta hice una cita con ellos de lo desesperado que estaba por encontrar una respuesta. Siempre un morenito y un güerito. Y llegan y tocan a la casa y bendito sea Dios que no les abrí la puerta. No les abrí la puerta, me encerré en el cuarto y dije no. Y en esos días mi novia, en ese tiempo mi esposa ahora, me invitó a una reunión en una casa, en una reunión de jóvenes. No era una célula, ahora lo comprendo, porque una célula es una célula pues con un propósito específico. En esa ocasión era un grupo pequeño de jóvenes, pero ahí el Señor habló a mi corazón exactamente a la necesidad que yo tenía. Específicamente que yo tenía mucho temor a la muerte, un temor obsesivo a la muerte, un temor exagerado. Yo a las 2, 3 de la mañana me tenía que salir de la casa a respirar porque tenía mucho temor. O sea, yo iba con mi papá y le decía, papá, yo no me quiero morir. Y mi papá me decía, todos nos vamos a morir, mijo, duérmete. No, pues gracias. Y del temor que tenía, me dormía en medio de ellos. Lo malo que me están grabando, así que ni modo. Pero no le digan a nadie de todos modos. Aún a los 17 años yo me iba a acostar en medio de ellos, del temor. A los 9 años les compartí a los jóvenes el día de ayer. Fui a visitar a unas primas que vivían a la otra cuadra, a la otra calle de mi casa. Cuando yo las visito, yo llego ahí con ellas están jugando a un juego que se llama la Ouija. Ahora se llama Charlie Charlie. Bueno, cuando ellos están jugando a la Ouija, ellas ven que llego y le preguntan a la Ouija, ¿qué le gusta a Alejandro? Y esa cosa se empieza a mover y forma la muerte. Si yo no podía dormir antes, pues imagínense, la semana que siguió yo no dormí, ni la semana siguiente tampoco. Entonces fue una situación muy complicada. De los 15 a los 18 años, allá se usa mucho salir los fines de semana, salir con los amigos, salir a tomar. Yo jugaba básquetbol y los del básquetbol hicieron que empezara a salir cada fin de semana, llegar tarde a casa, no convertirme en un alcohólico,
pero pues sí, si me daban 50 pesos a la semana, ahorrarlos para tener dinero para cooperar, allá le dicen caguamas, para la cerveza. En ese contexto el Señor me alcanzó. En ese contexto el Señor llegó a nuestra casa, el Señor llegó a nuestra familia. Fue una lucha muy complicada con mi madre, eran unos pleitos, yo no me podía molestar porque ella me reclamaba, pero ¿cómo puede ser si tú vas a la iglesia? ¿De qué te sirve que vayas a la congregación? Me acuerdo que en una ocasión le llamé a mis 2 hermanas menores, ellas, yo le llevo casi 10 años a la que me sigue, y ellas se llevan casi 2 años entre ellas, y les empecé a hablar del evangelio, y ellas son las primeros de la casa que recibieron al Señor. 2 años después mi mamá se bautizó en una convención ahí en Ciudad Obregón, una convención territorial con un predicador llamado Emerson Morales. Mi mamá hace su oración de fe y hasta el día de hoy es una hermana muy amada en la congregación, es una hermana de oración, es una hermana, ella no entiende mucho de las células, la verdad, pero ella sin darse cuenta está haciendo un trabajo celular. Pero bendecimos el nombre del Señor, hermano. Yo me llamo Alejandro Arreola, tengo 33 años y estoy de verdad muy contento por estar con ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Job, por favor. Ya me comí 10 minutos. Job capítulo 1, versículo 1. Versículo 1 al versículo 3. Dulce vive a 1 hora, o los papás de Dulce viven a 1 hora de nuestra casa, de nuestra ciudad. Yo la conocí a Dulce exactamente el día que hicimos el examen para entrar al Seminario Bíblico Mexicano. Ese día nos conocimos y de verdad Gerson y Dulce y Daniel son una bendición. Estudiamos ahí juntos en el Seminario Bíblico. ¿Qué tal si se pone de pie un momento, por favor? Porque son muy larguero para predicar y va a estar mucho tiempo sentado. Eso era una broma, hermano, se podían reír. Se pusieron nerviosos, ¿verdad? Así que dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Digan conmigo: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Señor, te agradecemos por tu palabra, te rogamos que esta palabra escrita pueda convertirse en una palabra rema, una palabra genuina, real. No es que no sea genuina ni que no sea real, Señor, sino a veces nosotros no logramos, Señor, conectarnos porque no estamos dispuestos, porque no tenemos la actitud adecuada. Pero ayúdanos, mi Dios, para que pueda caer en esa buena tierra, que dé fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, Señor, y haga todo aquello por lo cual es enviada. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por tu fidelidad y tu amor. Amén y amén. Hay muchos personajes muy interesantes, hermanos, en la palabra de Dios, y el Señor ha tratado mucho en estos últimos 3 años en mi vida personal y en nuestra vida familiar, en el libro de Job específicamente, por algunas situaciones que hemos atravesado. No sé si por acá han escuchado de un devocional que se llama Tiempo con Dios, es vida viva, es un devocional y aparte es un libro que ayuda para el trabajo celular. En el tiempo que estamos atravesando una situación muy complicada en casa, específicamente en ese tiempo nos llegó el devocional sobre el libro de Job.
Y hay algo bien interesante, o hay muchas cosas muy interesantes en este personaje. Nos dice la Biblia que de alguna manera este hombre era perfecto, era recto, era temeroso de Dios, era apartado del mal, y habla de la prosperidad que él tenía, de cómo él había prosperado, cómo el Señor le había prosperado. Habla de cómo sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y de alguna manera habla como él también le pedía al Señor por ellos, por si alguno de ellos le había fallado al Señor. Dice el versículo 6, por favor acompáñenos, cierre su Biblia. El versículo 6 dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, otra vez, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense qué interesante. El versículo 1 no es Dios el que está diciendo que Job es recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero el verso 8, Dios está hablando de Job, diciendo que es un varón recto, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. No es la misma lo que la gente diga de mí o lo que yo piense de mí. Es muy diferente lo que Dios dice y piensa de mí. Una buena pregunta para nosotros en esta ocasión sería: ¿qué es lo que Dios piensa de mí? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? ¿Cuál es la opinión de Dios acerca de mi vida cristiana? ¿Cuál es la opinión de Dios acerca de nosotros como iglesia? Hubo muchas iglesias, y ahí está el mensaje en Apocalipsis de la opinión que Dios tuvo de esas iglesias. Y la iglesia de la Odisea es la menos felicitada. De hecho, no hay ninguna felicitación para la iglesia de la Odisea. Y el mensaje de exhortación entra de lleno: por cuanto ni eres frío ni eres caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y empieza el Señor: no hay ninguna razón de alguna manera para que la iglesia sea felicitada. ¿Cuál es la opinión de los demás? Bueno, puede ser importante, pero no tan importante. ¿Cuál la opinión? Mi opinión puede ser importante y no tan importante, porque puede estar nublada, puede estar distorsionada. Pero ¿cuál es la opinión de Dios? ¿Cuál es la opinión de Dios hacia tu vida? Es más, yo digo que Dios está presumiendo a Job. Digan conmigo: Dios está presumiendo a Job. Está presumiendo que es un hombre recto. Está presumiendo que es un hombre perfecto. Está presumiendo que es un hombre apartado del mal, un hombre temeroso de Dios. Yo preguntaría: ¿Dios nos presume? ¿Dios nos presume? ¿Dios me presume? ¿Hacemos sonreír el corazón de Dios cada mañana que nos despertamos? ¿Hacemos sonreír el corazón de Dios todos los días que vivimos nuestra vida? Porque la adoración no tiene que ver solo con estar aquí. Eso es maravilloso. Ayer tuvimos un tiempo hermoso, de verdad. Gracias, muchachos. Yo voy con una gran experiencia. Los hermanos que no vinieron se lo perdieron, pero fue algo glorioso el día de ayer. Yo no sé de dónde sacan fuerza los jóvenes de acá. Digo, yo estoy joven todavía. No se rían. Sí estoy joven, tengo 33 años, pero ellos tienen 15. Y después de estar todo el día con 4 conferencias desde las 9 de la mañana, yo ya estaba sentado, ellos brinque y brinque, ¿verdad? Y dije: no, pues ya se va a acabar. No, que cayó el Señor aquí, la presencia de Dios, y otra, y yo, no. Es maravilloso poder estar en la presencia de Dios. Es maravilloso poder experimentar su gloria. Pero ¿cuál es la opinión de Dios para mí? Para mí en este tiempo, ¿qué es lo que Dios dice de mí? Le agrado al Señor con todo lo que hago, no solo en el congreso, no solo en la reunión, no solo en las células, sino el lunes,
el martes, el miércoles, el Señor se agrada, le saco una sonrisa al Señor. El Señor me presume. El Señor dice: has considerado a mi siervo como es, has considerado a la iglesia Nueva Familia, que es una iglesia que es apartada del mal, temerosa de Dios. Tenemos que pensar específicamente cuál es la opinión de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que hoy, este día, el Señor está hablando de mí? ¿Qué es lo que hoy Dios está expresando de mí? Es más, si Satanás se presenta en estos días delante del Señor, ¿qué dice de mí? ¿Me considera o no me considera? ¿Me considera para presumirme o no estoy en la lista? Según la palabra de Dios, no solo el Señor nos conoce y puede expresarse de nosotros, sino también Satanás. Según la palabra de Dios en el libro de los Hechos, cuando vienen unos hombres y quieren exorcizar a una persona, dicen: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y dice la palabra de Dios que los demonios conocían a Jesús, amén, y sabían quién era Pablo, pero a ellos ni en el mundo. O sea que en el reino de las tinieblas hay gente que es conocida. En el reino de las tinieblas hay gente que es buscada. Hay gente que de alguna manera el diablo va a hacer lo posible. Si tiene barba, se va a rascar su barba y va a hacer lo posible para que esa persona caiga, y va a hacer lo posible para que esa persona no se levante, no ore, no se ponga a cuentas con Dios o no busque al Señor. Va a hacer lo posible, le va a poner tantas trabas para que se detenga, para que no siga, para que no prosiga sirviendo al Señor. Entonces hay iglesias que están en la lista, y hay iglesias, tristemente, que no están en la lista, ni siquiera están consideradas. A lo mejor el diablo dice de algunas personas: ¿sabes qué? Pues mándale el espíritu chocarrero más chiquito ahí, que lo entretenga con las novelas, que lo entretenga con las series de televisión, que lo entretenga con cualquier cosa, con los jueguitos ahí del internet o de las computadoras, con las novelas. Allá en México, aquí no. ¿Por qué se ríen, hermanos? Yo no sé por qué siempre hablamos de las novelas, ¿verdad? Pero ahora están de moda las series. Y ya, qué bárbaro, cómo dedican tiempo a las series. Pasan horas en las series. Y lo que nosotros de alguna manera ya en Obregón criticamos un poquito y hablamos un poquito cuando tenemos la oportunidad, es cómo dedican tanto tiempo a veces a la televisión, a las películas, a las series, y el domingo están desesperados por irse. En México, porque los muchachos, los jóvenes, cuando menos me han demostrado que se aguantan hasta el final, y la gran mayoría no se fueron hasta que se acabó. ¿Cuál es la expresión de Dios para nosotros? Y entonces el Señor presume a Job y le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Pero Satanás no se va a quedar así. Respondió Satanás a Jehová y dijo: pues claro, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 9, no cierre su Biblia. ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y empieza la catástrofe para la vida de Job. Aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Los animales, las ovejas y los pastores son consumidas.
Todavía estaba hablando, versículo 17. Y vino otro que les dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron los criados a filo de espada. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Cuando Job estaba recibiendo las noticias de lo material, se pudo haber preocupado. Las cosas materiales hasta cierto punto, pues, ¿quién no valora su casa que con tanto esfuerzo la construyó, su carro que con tanto esfuerzo lo pudo adquirir? Claro que duele que un ladrón entre y se robe todo en tu casa. Cerca de mi casa está de moda. Claro que es para entristecerse, pero hasta cierto punto quizá Job decía: bueno, total, Dios es mi proveedor y me va a ayudar. Pero el problema serio fue en el versículo 19, que todos sus hijos, diga conmigo, todos sus hijos murieron el mismo día. ¿Cuántos son padres aquí? Usted estará de acuerdo conmigo que lo más valioso que tenemos después de la salvación son nuestros hijos, y no nos gusta ver sufrir a nuestros hijos, y ni siquiera, bueno, pasa por nuestra mente, pero como una preocupación. No queremos que nada absolutamente les pase, y a veces, ¿cómo se puede decir? Somos sobreprotectores en nuestro temor de que les pueda pasar algo malo. A veces sí, de verdad lo pienso. Digo, a veces mi hijo se quiere salir a la calle y le digo: hey, métete a la casa, por la preocupación que uno tiene, que son tan valiosos, son herencia de Jehová, son tan importantes para nosotros. Y yo quiero felicitarles por los hijos que tienen, de verdad. Yo me llevo una gran experiencia. Yo voy a retar a los jóvenes de la congregación. Yo voy a poner como ejemplo muchas cosas que miré aquí de sus jóvenes. Yo les felicito. Y él entonces recibe la noticia de que todos sus hijos han muerto el mismo día. Y de alguna manera, yo sé que muchos de nosotros hemos sufrido por alguna causa de nuestros hijos. Yo recuerdo que cuando mi esposa iba a tener al primer bebé, a ella se le reventó la fuente. Y estábamos comiendo unos tacos de carne asada, hermanos. Cuando vayan a Sonora, son los mejores de México. Y yo recuerdo que cuando terminó de cenar, bendito Dios que cenó, porque si no, duró un día sin comer. Me dijo: nos subimos a un bocho, que ¿sí se le dice bocho aquí? Sí, un Volkswagen tipo cucarachita. No me gustan las cucarachitas, pero bueno, una cucarachita. Y entonces íbamos ahí en la cucarachita, y me dice mi esposa: me hice pipí. Pues no entendía, era la primera vez. Y le dije: no, se te reventó la fuente. Me dijo: no, yo todos nerviosos, los dos no sabemos qué hacer. Imagínense, le hablamos a un amigo con el que estábamos cenando ahí. Oye, le dije: mi esposa se le reventó la fuente, ¿qué hacemos? Pues váyanse al hospital. Y vamos corriendo al hospital. El caso que cuando se le reventó la fuente, ella no tardó 20 horas en parto seco. No nos daban información, pasaban 4 horas, íbamos: no, fíjese, no tenemos información todavía. Volvíamos a ir a las 4 horas: no, todavía no tenemos información. Y yo sacaba cuentas y decía: ¿cómo puede ser si ha pasado tanto tiempo? No tiene el líquido amniótico, así se dice. Ya no tiene líquido, ¿cómo puede ser? Bueno, faltaban como unas 4 horas para que diera luz, y mi suegro estaba, pero ya le quería pegar a todo mundo ahí. Y nos fuimos a hablar con el director del hospital. Le dijimos: por favor, no tenemos información de mi esposa, yo necesito saber qué está pasando. Me pasaron hasta donde estaba ella y ya estaba, ¿cómo se dice? Pues ya estaba en trabajo de parto, ya estaba a punto de dar a luz. Cuando yo la escuché gemir, se me doblaron las rodillas y me tuve que salir. Ándale, síguele, me dijeron.
Bueno, no importa, pero bueno, cuando menos ya sé que está teniendo el bebé. Bendito sea Dios, nació muy bien y hermoso. Se parece a su mamá. Y fue algo muy, muy difícil. Los pastores que llegaban a preguntarme allá afuera, ellos nomás se me quedaban viendo, pero ya estaban preocupadísimos. No hubo ningún problema, no salió con ningún daño ni a nivel físico, ni a nivel de ningún tipo, ni mental. Pero nace el segundo, y nace en tiempo de frío. Los dos nacieron en tiempo de frío por allá. Ahorita nosotros estamos en tiempo de frío, estamos en invierno. Y desde que nace empiezan los problemas de gripa, hasta que llega un punto que a los 2 meses su estómago se empieza a hacer como acordeón. Ya lo habíamos llevado con el pediatra, ya lo habían atendido, pero ya empezó un silbidito. Ya no respiraba, sino silbaba. Cuando respiraba, silbaba. Y su estómago como acordeón. En ese tiempo me habían prestado una camioneta muy reciente porque andábamos en las vueltas. Yo recuerdo que iba, no sé, a 120 kilómetros por hora al hospital y no quería saber nada, que si me paraba el tránsito, que se espere. Yo lo que quería era llegar al hospital. Cuando llega al hospital, nos dejan pasar hasta donde lo atendieron y están como unos 6 médicos viéndolo y moviéndose y agarrándose la cabeza, y a mí me sacaron del hospital. No quieres pasar por eso como padre. ¿Sí? Es algo que no deseas, es algo que no quieres, es una pesadilla. Y yo pensaba lo peor, y nos dijeron, ¿sabes qué? Tuvo un evento. Yo no entendía qué era eso. En otras palabras, estaba a punto de tener un paro respiratorio. Él tenía bronquiolitis. Cuando me dijeron lo van a pasar a terapia intensiva, yo cada vez no me derrumbaba, porque el que está en el Señor no se derrumba. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay algo que te detiene. Las mujeres de alguna manera son más sensibles que nosotros. Y no es que nosotros no estemos sufriendo, es que nosotros no expresamos de la misma manera. Pero mi esposa sí lo expresaba, y yo trataba de estar ahí, ¿verdad? De estar confiando y mandando por el Facebook bendito a todos los contactos para que oraran por nuestro hijo. Él solamente estuvo 10 horas en terapia intensiva porque se recuperó de una manera milagrosa, de una manera maravillosa. Y cuando estábamos ahí en terapia intensiva, una mujer murió su hija de 5 años, y mi esposa estaba en el momento preciso que le dieron la noticia para abrazarla y orar por ella. Yo le digo a mi esposa que mi hijo se llama Arat Joen. Él es un regalo enviado de Dios. Eso significa: mi hijo estuvo en terapia intensiva para que tú consolaras a una mujer. Y ahí está el niño, muy, muy contento, o sea, muy feliz, es muy inquieto, él habla muy ronco, muy, ¿cómo se dice? Muy, ¿cómo se le dice? Muy grueso, tiene una voz muy grave. Bueno, pasa ese tiempo, y después el mayor, que ahorita tiene 6 años, el año pasado empieza un dolor en el estómago. Lo llevamos con el pediatra empieza a tocar su estómago y le duele todo el estómago. Dice, no, pues es esto, denle esto. Esa noche el niño nos levanta a las 2 de la mañana sudando, pero todo el cabello, tiene el cabello, pobrecito, peor que yo, así, y tiene un remolino en el medio. Es muy guapo, se parece a su mamá, pero tiene un remolino aquí y el pelo así. Bueno, todo el cabello, aún las espinitas llenas de sudor, y toda la ropa empapada, y temblaba. Otra vez corriendo al hospital. No hallaban, porque el niño no, cuando es ¿cómo se dice? Cuando es el apéndice, saben porque es de un solo lado el dolor, pero él no entendía, no sabía ni qué decir. Me duele todo, él no quería que lo ayudaran. El caso que era apendicitis, pero el apéndice se le reventó y ya tenía una infección muy avanzada. Si alguien ha tenido esta experiencia, qué terrible es que te den un papel y tu hijo esté acostado, sedado,
y ten un papel para que firmes. Y yo dije, estos ya me están diciendo algo aquí. Tiene que firmar, autorizar la operación. Bendito sea Dios, él se recuperó para la gloria de Dios. Tenemos una prima que es enfermera y nos platica que platicó con una enfermera amiga de ella y me dice, oye, fíjate, un caso de un niño que vino, dice, cuando lo abrimos olía, tenía una infección tan avanzada, dice, y ella le llamó la atención porque se acordó de nuestro hijo y le pregunta, ¿y cómo era? Pues era un niño muy bonito, así blanquito, pelo chino. Eso lo dicen de carrilla ya, porque no es un pelo chino, ¿no? Pelo lacio. Y dice, ¿cómo? Y ya él empieza a decir, y ella fue la que nos dijo, ¿no? En otras palabras, él tuvo un gran riesgo de morir porque estaba muy infectado por dentro y él, bendito sea Dios, está ahí. Pero a nadie de nosotros les gusta ver sufrir a nuestros hijos. Termino con la cuestión de nuestros hijos. Al que le platiqué que lo llevamos a terapia intensiva, después de la operación, el mismo año, le sale una, ¿cómo se llama? Como una ampollita y le crece como así, como del tamaño casi de una papa, y nosotros no entendemos qué es y lo volvemos a llevar al hospital. Es una infección que le surgió de adentro y se le hizo hacia afuera. Si se le hubiera hecho hacia adentro hubiera sido más problema. Tuvieron que hacerle una incisión y sacarle todo, y nosotros escuchamos cómo gritaba porque lo quitaron de nosotros, cómo gritaba de todo lo que le estaban sacando. Job no tuvo a sus hijos en el hospital, murieron todos. Es terrible. Es un dolor que no se puede expresar. Es más, cuando un hijo pierde a su padre, tiene un nombre, se llama huérfano. Cuando la esposa pierde al esposo o viceversa, tiene un nombre, viuda o viudo. Cuando un padre pierde a su hijo, no tiene nombre. No hay un nombre para expresar ni el dolor ni la circunstancia. Pero fíjense, maravilloso, versículo 20. Entonces Job se levantó después de recibir la noticia. Yo creo que las noticias de los camellos, que me importan, las noticias de los animales, que me importan, los siervos sí le duelen, pero principalmente seguramente él concentró su mirada en sus hijos. Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y se quejó. Así dice su Biblia. Dice que él se postró en tierra y adoró. ¿Quién va a tener ganas de adorar cuando ha perdido todo? ¿Quién va a tener ganas de adorar cuando absolutamente todo lo que había logrado, todo lo que había tenido se ha ido en un solo día, en un solo momento? ¿Quién va a tener ganas de adorar cuando todo eso se ha vuelto un caos? No quieres ni siquiera, cuando recibes una noticia de esa magnitud, quedas en shock, no sabes qué hacer. Pero la Biblia dice que él se postró en tierra y adoró al Señor, bendito sea su nombre. Y dijo lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Es muy difícil decir eso cuando estás sufriendo. Es muy difícil decir eso cuando tu corazón está hecho pedazos. Es muy difícil adorar cuando las cosas están bien. ¿Sabes qué es fácil adorar cuando todo está bien? Es fácil adorar cuando la billetera está llena, cuando el refrigerador está lleno, cuando
carro está lleno de gasolina, cuando no hay ninguna situación difícil en casa. Es fácil adorar y no significa que todos tenemos que estar pasando por problemas, pero es fácil adorar. Pero ¿qué tal cuando el problema está latente? ¿Qué tal cuando la situación está tan difícil? ¿Qué tal cuando has tenido una pérdida? ¿Qué tal cuando estás enfermo? ¿Qué tal cuando la circunstancia parece que todos están contra ti? ¿Verdad que hay veces que parece que todas las cosas se juntan y que una tras otra no te alcanzas de levantar de una cuando viene otra? Apenas te estás recuperando de una y viene otra. Pero aquel que es un verdadero discípulo, aquel que es un verdadero adorador, entiende que el nombre de Jehová debe ser bendito para siempre. A pesar de mis circunstancias, Él sigue sentado en su trono, Él sigue siendo Dios. En otras palabras, Job está entendiendo lo siguiente. Job está entendiendo: Él es mi Señor y yo soy su siervo. ¿Sabe qué significa siervo? Esclavo. Él es mi amo y yo soy su esclavo. ¿Sabe qué tiene que hacer el esclavo a una orden del amo? Obedecer. Callarse y obedecer. ¿Entiende el esclavo lo que está diciendo el amo? Muchas veces no lo entiende, pero lo tiene que hacer. Tiene que obedecer, tiene que seguir adelante, tiene que obedecer a su amo. Él no se pertenece a sí mismo, le pertenece a su amo. Por lo tanto, el esclavo se tiene que cuadrar. El esclavo tiene que decir: sabes que no te entiendo, pero yo hago lo que tú quieres, porque tú eres excelso, tú eres el rey, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Por lo tanto, yo te voy a obedecer. No lo entiendo, pero yo voy a seguir adelante. Hace 3 años, el 5 de mayo, fuimos a bautizar a 5 personas. Estaban en un ejido. Yo lo recibí como con unas 15 personas asistiendo los domingos. Una misión prácticamente. Ese sábado bautizamos a 5 personas y la verdad, no se rían, pero para nosotros era avivamiento. Amén. Por eso les digo, agradezcan, hermanos, valoren lo que tienen. Es difícil, algunos lugares son difíciles para compartir el evangelio. Cuando yo vengo de regreso, fuimos a cenar con una familia de la iglesia. A lo mejor estoy metiendo en problemas acá está la otra cámara. Yo recibo una llamada muy rara, les compartí a los jóvenes ayer. Nunca en mi vida había recibido una llamada así. Yo no traía el teléfono, me hablaron a otro teléfono y me dicen: ¿sabes qué te hablan? Es que no encuentran a tu papá. En ese tiempo mi papá traía un celular que también se usaba como radio, y ni por el radio contesta ni por el celular. Nunca en mi vida me habían dicho eso. O sea, si mi papá en ese tiempo ya no tomaba, pero en tiempos anteriores mi papá tomaba. Y yo decía: bueno, si mi mamá sabe que anda tomando, pues no va a decir tu papá no aparece. No, pues anda con sus hermanos tomando. Pues nunca me decía eso. Y recibo esa llamada y me dice: tu papá no lo encontramos por ningún lado, no contesta el teléfono. Y se me doblaron las rodillas, se me debilitaron las rodillas y me puse muy nervioso, sentí algo en el estómago. Después de eso me dice: ¿sabes qué? La segunda llamada, a los 3 minutos, 4 minutos, un accidente automovilístico. Venían 3 personas viajando. Murió uno, no sabemos quién era. Me colgaron. Le digo a mi esposa: vámonos para la casa de mi mamá, no sé qué está pasando, vámonos. Recibo otra tercera llamada. Y digo, valoro a la persona que me habló de esa manera y que no me lo dijo de golpe. ¿Sabes qué? El único que murió en el accidente es tu padre. Le compartí a los jóvenes que, pues obviamente cuando uno recibe una noticia como esa, lo primero que hace, aunque no lo quiera hacer, es llorar. Cuando empiezo a llorar, volteo a ver a mi hijo mayor, ya tenía 3 años y era muy vivo, muy inteligente, y rápido me volteé a ver: papá, ¿qué tienes? Y mi esposa me mira. Ustedes saben que la esposa dice muchas cosas con la mirada, ¿verdad que sí? Y me mira y yo tengo que regresar la lágrima y aguantarme.
Y cuando voy camino a casa se me hicieron los 15 minutos más largos de mi vida. Cuando llego a casa yo tengo 3 hermanos, 2 hermanas menores que yo y un hermano mayor. Mi hermano tiene síndrome de Down. En otras palabras, mi hermano es un niño. Cuando yo llego todos me están esperando y se arrojan hacia mí. ¿Y qué hago yo? Llorar. Y mi hermana se empieza a desmayar, la menor. ¿Y sabe qué tengo que hacer? Aguantarme otra vez. Y así fue el resto del funeral. Porque era el pastor de la casa, porque era el más grande hasta cierto punto de mi familia, y tenía que estar ahí al frente, y tenía que lidiar con abogados, y tenía que lidiar con licenciados, y tenía que firmar aquí, tenía que firmar allá, y tenía que otorgar perdón, y tenía que hacer esto y aquello. Al muchacho que venía manejando, mi papá venía como unos 3 kilómetros, 5 kilómetros de la ciudad, fue a auxiliar a una persona que tenía problemas mecánicos. El muchacho que venía manejando venía en estado de ebriedad, se salió de la carretera, y qué difícil es, porque tú piensas que te arrebataron a tu padre, y en el momento tú dices, ¿pero por qué, verdad? Mi papá, ¿por qué no se fue a su casa? ¿Por qué se fue con él? Y te haces tantos líos, tantas preguntas, tantas situaciones. El que está ayudándome con el teclado, por favor. Y tú te haces tantas preguntas, y cuando viene la licenciada, y fíjese cómo te dice la licenciada: yo quiero decirte que el muchacho tuvo la culpa y estaba en estado de ebriedad, me dijo. El muchacho mató a tu padre. Él debe cumplir una condena. Y empieza a golpearte para que guardes rencor, a golpearte para que no perdones. Y encima de la desvelada, del dolor, al otro día de la muerte, o sea, mi papá murió el sábado, el domingo, bueno, el lunes teníamos que estar viendo eso por la mañana. Y nosotros decidimos otorgar el perdón. Fue difícil, muy, muy difícil. De todos modos, la licenciada se ensañó y quería meterlo a la cárcel. El abogado nos habla, y nos habla la esposa del muchacho. Bueno, un señor, y nos dice: por favor, ayúdenos a hacer una carta de amplio perdón. Ahí es cuando te das cuenta que cómo cuesta a veces perdonar. A veces es muy sencillo, a veces no es tan sencillo. Pero independientemente que sea sencillo o no sea sencillo, tú tienes que obedecer la palabra del Señor. Y nosotros fuimos con el dolor de nuestro corazón en ese momento, y le dijimos: sí, con amplio perdón, y sí, ponle lo que tú quieras, que lo perdonamos y que no queremos su mal, y que era amigo de mi papá, y que si hubiera sido al revés, mi papá no hubiera querido que él falleciera, y sí, te firmo aquí, te firmo allá. Y la familia nos abrazaba, la esposa, la mamá, y nos agradecía. Aunque sabes que hasta cierto punto te arrebataron de un momento a tu padre, pero tienes que entender: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Independientemente de la situación de la pérdida, Él es Dios. Y si mi papá pudo tener un encuentro con Él, pues Él está con Él. Y entonces los compañeros de trabajo venían con nosotros, lo llevaron al ataúd, el cuerpo lo llevaron a la empresa, le hicieron un homenaje de aplauso. Los trailers, hay un freno motor se llama, y los trailers sonaban, y fue impresionante. Y nos veían los compañeros de trabajo y venían con nosotros y nos decían: por favor, dinos cómo le hacen, díganos qué es lo que tienen, cómo pueden estar así. Fácil. Nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios. Mi papá se entregó a Cristo y nosotros tenemos la esperanza, tenemos una esperanza que no avergüenza,
que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces ellos se quedaban impresionados ante la respuesta. Capítulo 2, versículo 3. Volvió Satanás a preguntar, o más bien volvió Satanás a la presencia del Señor. Versículo 2 vuelve a decir lo mismo. El versículo 3, Jehová le dice a Satanás: ¿no has considerado otra vez a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Qué maravilloso esto que sigue, que no está en el capítulo 1. Si tiene como subrayar, subrayelo. Temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Es olor grato delante de la presencia de Dios. Es algo agradable al Señor cuando sigues manteniendo tu integridad después de la prueba. Cuando sigues manteniendo tu integridad después de la pérdida, después de la dificultad, después de la enfermedad, sigues manteniendo tu integridad, porque nosotros no andamos por vista, no andamos por emociones, no andamos por sentimientos, nosotros andamos por fe, porque el justo por la fe vivirá. Todavía retiene su integridad. Y cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, y Satanás insiste, extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. Algunos dicen que no nomás significa la palabra maldice, la palabra maldice también puede significar bendice. Independientemente de lo que le haya dicho, bendice o maldice a Dios y muérete. No es un gran consejo, no es una gran ayuda. Y una vez más Job, aún enfermo y en esa situación, él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? Bien, el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Siguió manteniendo su integridad, siguió creyendo en el Señor. Quiero decirte que yo sé lo que es mirar el rostro de tu madre y saber cuánto daño le ha hecho la pérdida. Quiero decirte que yo escuché durante 15 días, un mes, llorar a tu hermano con síndrome de Down a las 12 de la noche y gritar: papito. Y ver a tus hermanas cómo se encerraban de repente en el cuarto y salían con los ojos hinchados. Y ver cómo el día de hoy mi madre batalla económicamente. Pero también he visto cómo el Espíritu Santo de consolación ha venido sobre nuestra casa, ha venido sobre nuestra familia. Y esa mirada de mi madre es una mirada de gozo, es una mirada de alegría, es una mirada de una mujer que va y visita mujeres nuevas y se convierten al Señor. Y un muchacho, bueno, un niño que tiene 38 años, que exalta al Señor como pocos. Mi hermano, muy pocas personas he visto orar como él ora,
cómo Él se encierra y cómo Él grita y Él clama. Yo estoy seguro que en estos días Él ha orado por mí como no tienen idea. He visto cómo pudieras haberte anclado en la depresión, en la tristeza, y en medio del dolor una familia puede seguir adelante con convicción, con fe, con la certeza de que Dios sigue siendo Dios y que su nombre tiene que ser bendito para siempre. Su nombre tiene que ser bendito por los siglos de los siglos, porque Él sigue sentado en su trono, porque Él sigue siendo Dios, porque Él es el general de los ejércitos, porque Él es el rey, porque Él es el amo, Él es nuestro Dios. Y yo guardo silencio. No entiendo lo que pasa, no entiendo por qué, pero guardo silencio. Una mujer, después de 2 meses de esta experiencia, no me conocía, ella vino a predicar la palabra de Dios y vino y me puso la mano y me dijo: Dios te dice, no hagas más preguntas. Tuve mi momento para desahogarme después del funeral. Tuve que recoger los papeles de mi padre, la autopsia, y lo miré ahí en el accidente cuando lo acostaron, y miré todas las fotos y pude desahogarme. Y cada vez que viene la nostalgia a mi corazón, puedo ir a ese sillón color chocolate de 2 plazas, el único que tengo en mi casa, y ahí viene el consuelo del Espíritu Santo, que llena cualquier vacío, que cierra cualquier ciclo, que aun cuando lo enterramos el día de su cumpleaños, Él viene y sana la herida. Él viene y levanta y restaura. Y no solo puedo seguir adelante, sino que puedo venir a Guatemala a decirles, viajando kilómetros, a decirles que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que a pesar de las pruebas y las luchas, la iglesia sigue caminando. ¿Por qué no te levantas, por favor, de tu lugar y exaltas a tu Dios? Es maravilloso cuando tú elevas tu adoración, cuando las cosas no marchan tan bien. Sube un incienso agradable delante de su presencia. Sube un incienso maravilloso delante de su trono. ¿Por qué no elevas ese incienso delante de Él y le dices: Señor, tú eres digno? Le dices: Señor, yo entiendo que tú das, que tú quitas, pero sigue siendo bendito tu nombre. Señor, yo entiendo, más bien no entiendo muchas cosas que suceden en mi vida, a mi alrededor, pero quiero declarar y quiero seguir creyendo que tú sigues obrando maravillas, que tú sigues obrando milagros, que todavía eres un Dios de poder, que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si te es posible, yo te voy a invitar que pases un momento al altar. Dios quiere sanarte. Dios quiere cerrar tus heridas. Dios quiere que alcances a comprender el evangelio, que eres un discípulo que sigue adelante, que eres un discípulo que permanece en la palabra, que eres un discípulo que ha determinado seguir adelante con una convicción profunda, porque viene de su palabra, porque viene de su espíritu. Porque todo se lo debo a Él.
familia y todas mis canciones, y porque todo se lo debo a él. Despertar y amanecer, todo se lo debo a él. Sin mi existir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Y todo se lo debo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, porque todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, porque todo se lo debo a